Dey Vázquez reveló que sostuvo una reunión con Gustavo Petro antes de exponer ante los medios a su hijo, Nicolás, una afirmación que abrió una fuerte discusión en redes sociales y que volvió a encender el debate político alrededor de las tensiones familiares dentro del círculo del presidente. La exesposa del joven político, quien afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y que, según el expediente, también fue imputado por al menos 6 delitos adicionales, decidió hablar sin reservas en medio del ambiente cada vez más denso que rodea el caso. Su mensaje fue directo, sin rodeos y con una clara intención de responderle de frente al presidente de la República, a quien señaló de haber tenido conocimiento de la situación mucho antes de que la historia estallara públicamente. Para Dey Vázquez, la narrativa de sorpresa que algunos sectores atribuyen a Gustavo Petro no corresponde completamente con lo que en realidad ocurrió, pues según ella hubo al menos un encuentro previo en el que habló directamente con él sobre lo que sucedía con Nicolás Petro, sobre las decisiones que estaba tomando y sobre el rumbo que estaba llevando su vida, especialmente en lo relacionado con el origen de los recursos y el incremento patrimonial que hoy está siendo investigado por la justicia colombiana. La controversia tomó más fuerza cuando el presidente Gustavo Petro compartió en su perfil de X una columna de opinión titulada Los emprendimientos de Dey, escrita por Francisco Liscano y publicada en La Nueva Prensa. En esta columna se describía lo que el autor consideraba el surgimiento de un fenómeno mediático alrededor de Dey Vázquez, planteando la hipótesis de que su nombre había terminado ocupando un espacio central en la discusión pública debido a la atención que generó su testimonio en torno a las presuntas irregularidades en las finanzas de Nicolás Petro Burgos. La columna no solo señalaba los supuestos intereses mediáticos detrás de las declaraciones de Dey, sino que insinuaba que ya había encontrado una suerte de plataforma desde la cual su figura se fortalecía, especialmente en los medios de comunicación que han seguido de cerca el proceso judicial. La decisión del presidente de republicar esa columna generó una reacción inmediata de Dey, quien no tardó en responder desde sus redes sociales, afirmando que sus palabras no obedecen a ninguna estrategia mediática, sino a su convicción de que la verdad debía ser contada. En su mensaje, Dey Vázquez aseguró que antes de que el escándalo se hiciera público, ella sostuvo una conversación directa con Gustavo Petro, una reunión privada en la que, de acuerdo con su versión, le entregó información que consideraba relevante para que el presidente supiera lo que realmente estaba ocurriendo con su hijo. Según Dey, en ese momento expuso detalles relacionados con comportamientos, movimientos financieros y decisiones que le preocupaban profundamente, pues veía que Nicolás estaba cruzando límites que podrían traer consecuencias graves, tanto legales como políticas. Por eso, cuando el presidente compartió la columna que insinuaba que ella había construido una figura mediática deliberada, Dey interpretó el gesto como una insinuación de desconfianza hacia su testimonio, lo que la llevó a pronunciarse públicamente. En su respuesta, defendió su postura y recordó que su intención inicial al hablar del caso no fue obtener ningún tipo de beneficio, sino evitar que la situación derivara en algo más grave de lo que ya estaba ocurriendo. La tensión se acrecentó debido a que la publicación del presidente coincidió con nuevos avances judiciales en el proceso contra Nicolás Petro. Cada audiencia ha puesto sobre la mesa detalles más específicos sobre los ingresos no justificados, los circuitos financieros que están bajo observación y los testimonios que alimentan la investigación. Dentro del inventario de delitos que enfrenta, además del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, figuran otros cargos relacionados con la presunta recepción de dinero por parte de personas investigadas por actividades ilícitas, así como posibles incumplimientos en materia de reportes financieros obligatorios. Para los investigadores, cada una de estas imputaciones tiene un peso particular y la justicia continúa recopilando información para determinar el grado de responsabilidad del acusado. Este contexto ha hecho que las declaraciones de Dey cobren mayor relevancia, no solo porque fue su denuncia la que desencadenó gran parte del proceso, sino porque cada nueva revelación puede ser interpretada como un elemento que influye en la narrativa pública alrededor del caso. En medio de toda esta tensión, Dey Vázquez expresó que le sorprendía que el presidente compartiera una columna que cuestionaba sus intenciones, especialmente porque según ella, Gustavo Petro tenía conocimiento previo de lo que ella había revelado en medios. La frase que más resonó en las redes fue su afirmación contundente, "No lo desconocías", una declaración que generó interpretaciones de todo tipo. Algunos sectores opositores la tomaron como una evidencia de contradicciones dentro del gobierno, mientras que otros consideraron que Dey podía estar utilizando el momento para defenderse de las críticas que surgieron tras la publicación del artículo replicado por Petro. Sea cual fuere la motivación, lo cierto es que la frase se volvió tendencia y alimentó, aún más, la discusión pública sobre los alcances reales del conocimiento del presidente respecto a las actividades financieras de su hijo. La columna de Francisco Liscano, que originó parte de esta controversia, describe supuestos patrones en el comportamiento mediático de Dey, mencionando cómo su nombre ha aparecido repetidamente en titulares, entrevistas y transmisiones en vivo.
El autor incluso sugiere que la exposición pública ha dado lugar a una suerte de reconfiguración de su imagen, presentándola como una figura que no solo denuncia, sino que también interpreta y narra la dinámica del proceso. Para Lizcano, la explosión mediática en torno a él no es casual, sino el resultado de una especie de interacción entre su testimonio, las decisiones judiciales y la manera en que ciertos medios amplifican la información. Sin embargo, la columna también hace énfasis en la compleja red de intereses que se mueven alrededor del caso, insinuando que la historia tiene más capas de lo que inicialmente se percibe y que los actores involucrados, conscientes del impacto, han contribuido a posicionar el tema como una prioridad informativa nacional. Dey Vázquez rechazó estas insinuaciones y sostuvo que su motivación siempre ha sido la misma desde el principio, decir la verdad. Aseguró que no busca protagonismo ni notoriedad, y que su intención nunca ha sido sacar provecho político o económico de la situación. Recalcó que hablar fue una decisión difícil, dolorosa incluso, dada la historia personal que tiene con Nicolás Petro y las implicaciones que todo esto ha tenido en su vida. Para ella, la narrativa que ahora intenta presentarla como una figura mediática fabricada es injusta y desconoce el costo emocional, personal y reputacional que ha enfrentado desde que decidió colaborar con las autoridades. También afirmó que la reunión con Gustavo Petro, que según su testimonio ocurrió antes de que las denuncias tomaran fuerza pública, fue una instancia clave en la que buscó evitar que las cosas llegaran a mayores. Su sorpresa, por tanto, radicó en que esa comunicación previa no haya sido considerada al momento de evaluar las razones por las cuales ella decidió hablar. Este episodio puso nuevamente de relieve la sensibilidad del caso y la forma en que cada gesto público del presidente es interpretado con lupa. El hecho de que Gustavo Petro, en su posición como jefe de Estado, compartiera una columna que cuestionaba la credibilidad y las intenciones de su exnuera, generó comentarios diversos. Algunos consideraron que se trataba de un intento de distanciarse de la situación, especialmente porque el caso de Nicolás Petro ha sido utilizado por sectores críticos como una herramienta política para cuestionar al gobierno. Otros entendieron la acción como parte de un debate legítimo, en el que el presidente compartía una opinión publicada por un tercero sin necesariamente adherirse por completo a su contenido. En cualquier caso, la decisión no pasó desapercibida, y el efecto inmediato fue avivar el intercambio entre él y el presidente en redes sociales. A medida que el caso avanza, las declaraciones de Dey Vázquez continúan generando impacto en la opinión pública. Su presencia en redes, sus respuestas directas y su insistencia en que el presidente conocía ciertos detalles antes de que el asunto se volviera público han mantenido el tema en el centro del debate. Hay quienes consideran que su testimonio es clave para que la justicia llegue al fondo del asunto y establezca responsabilidades con claridad. Otros opinan que la dinámica mediática alrededor de su figura ha distorsionado la percepción general y que es necesario separar el proceso judicial, con sus tiempos y procedimientos, de las interpretaciones que se construyen en la esfera pública. Sin embargo, es indudable que la voz de Dey se ha convertido en un elemento determinante en la forma en que la ciudadanía entiende lo que está ocurriendo dentro del caso. El señalamiento de que Gustavo Petro no lo desconocía, abrió otra línea de discusión, la de las responsabilidades políticas y morales de los dirigentes cuando temas personales o familiares pueden tener consecuencias públicas. Aunque el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones que no interferirá en el proceso judicial de su hijo y que es la justicia quien debe determinar su culpabilidad o inocencia, las declaraciones de Dey sugieren que el conocimiento previo podría haber permitido manejar la situación de manera diferente. Ese matiz ha sido explotado por sectores opositores, que ven allí una oportunidad para cuestionar la transparencia del gobierno, mientras que los defensores del presidente argumentan que conocer un problema no implica necesariamente tener la capacidad de prevenir su desarrollo, especialmente cuando se trata de decisiones personales de un adulto autónomo como Nicolás Petro Burgos. El caso ha dejado en evidencia las complejas relaciones entre lo personal, lo político y lo mediático. Dey Vázquez, quien inicialmente solo buscaba aclarar aspectos de su vida personal y denunciar hechos que consideraba injustos, terminó en el centro de un torbellino informativo que la convirtió en una figura de relevancia nacional. Lo que en un principio parecía un testimonio más dentro de un proceso judicial se transformó en un fenómeno que involucra narrativas políticas, disputas mediáticas y debates sobre la ética de la función pública. Su insistencia en que el presidente conocía detalles antes de la explosión del escándalo, sumada a la decisión de Petro de reproducir una columna crítica hacia ella, generó una confrontación que expuso, de manera inevitable, las fracturas y tensiones que subyacen en el corazón del caso. Con cada nueva declaración, cada publicación en redes y cada avance judicial, el proceso sigue evolucionando. La presión mediática, la atención pública y las interpretaciones políticas hacen que cualquier gesto tenga consecuencias amplificadas. Dey Vázquez ha dejado claro que seguirá defendiendo su versión de los hechos y que no permitirá que se desdibuje la intención con la que decidió hablar. Para ella, lo importante es que la verdad prevalezca,
independientemente de las repercusiones que eso tenga en la esfera política o mediática. Mientras tanto, la justicia continúa avanzando, recogiendo pruebas, escuchando testimonios y construyendo el caso que finalmente determinará el futuro legal de Nicolás Petro. Si te interesa conocer más sobre este tipo de análisis y seguir de cerca todo lo que sucede en el panorama político nacional, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario para que sigamos conversando sobre estos temas de interés público. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.